Bien, jóvenes, entonces buenos días. Ahora vamos a continuar con lo que estamos viendo, que eran las funciones especiales. Bueno, entonces estamos haciendo minucioso porque la parte teórica consideramos que es la parte importante, pero sin embargo, ahí al reflejo de sus evaluaciones estamos viendo que no lo están haciendo bien. Las evaluaciones que hemos revisado, mal uso de la simbología más que todo, tiene que ser una cosa entendible. Las simbologías, los colectivos, hay que hacer un uso correcto. Eso es lo que, si no, no se entiende, pues, por más que lo hayan respondido. Bien, entonces ahora estamos viendo pues las funciones especiales. Entonces, dentro de lo que son las funciones especiales, habíamos visto ya la raíz cuadrada, bueno, valor absoluto, etcétera, ¿no? Todos ellos tienen su característico, son funciones básicas, ¿no? En base a eso podemos entonces combinar diferentes formas de determinar, ya sea con igualdades o desigualdades, y por lo tanto calcular el dominio, el rango, la gráfica. Hay funciones que tienen curvas un poco complicadas, pero se puede solucionar aplicando la parte teórica. Todo está en eso, ¿ya? Entonces, ahora, continuando ya con lo que estamos viendo en dos funciones especiales, vamos a ver ahora qué son las funciones polinómicas. Bueno, las funciones polinómicas, entonces, vienen a ser de la forma, por ejemplo acá, f de x, a sub n por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1, etc. hasta a sub 0. ¿Quiénes son los a sub n, a sub n menos 1? Son los diferentes constantes. En este caso, entonces, para todo esto, con a sub n diferente de 0, porque si no ya no sería de grado n. Entonces tenemos aquí una función polinomial de grado n. En ese caso, ¿quién va a ser su dominio? En forma general van a ser todos los x reales. Igual sucede con el rango, ¿no? El rango va a ser en forma general todos los reales. Entonces, en base a eso, tenemos pues, bueno, casos particulares que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando n es 1, tenemos la función lineal. La función lineal, bueno, que ya hemos visto en muchos casos, ¿no? Entonces, generalmente, entonces, ¿a qué representa esta función lineal para todo a diferente de 0? Generalmente representa pues a la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de una recta? Es una ecuación que está en función a dos variables, x y y. Entonces tenemos ahí la forma lineal, ¿no? Que es sí, ¿no? Entonces, ahora si el grado es 2, entonces ya tenemos ya aquí una función cuadrática. Bueno, la función cuadrática tiene sus particularidades, o cualquier otra función par. En este caso, entonces, la función cuadrática tiene pues este modelo, ¿no? Perdón, acá este modelo. Entonces, ya, ¿quién es la función cuadrática? Es de la forma f de x igual a a por x cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser necesariamente diferente de 0, si no ya dejaría de ser cuadrada. Entonces, esta función cuadrática tiene ese modelo que tiene como regla de correspondencia esto de acá. El dominio son los reales, el rango son también igual, en forma general. Y por lo tanto, entonces tenemos y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c, por supuesto, son constantes reales. Toda función cuadrática, en este caso, va a ser entonces una parábola, ¿eh? Entonces, es decir, la función cuadrática viene a ser entonces una curva como esta, ¿no?
es una parábola, por eso decimos también que es función cuadrática, es una parábola vertical con eje paralelo al eje Y. Esa es entonces la función. La función cuadrática va a tener este modelo. Ahora, en este caso, entonces, se abre hacia arriba. ¿Cuándo se abre hacia arriba? Cuando este A es positivo. Esta parábola puede abrirse también hacia abajo. ¿Cuándo se abre hacia abajo? Cuando el A es negativo. Entonces, esas situaciones hay que considerarlos. Por lo tanto, o en forma general, entonces, esto va a irse en forma positiva hacia arriba, en forma negativa hacia abajo. Entonces, esa es la función cuadrática. ¿Qué viene a ser? Bueno, ahí está su gráfico, una parábola en forma general vertical con paralelo al eje Y, estamos diciendo acá. Pero entonces, la gráfica, bien, estamos diciendo con paralelo al eje Y, eso es lo que se tiene. Eso son entonces en cuanto a las observaciones. Ahora, otra de las observaciones importantes de lo que es la función cuadrática es el manejo de los discriminantes, aunque eso ya habíamos dicho ya para lo que son ecuaciones o inecuaciones cuadráticas. Ya, pero en este caso ahora estamos viendo como función. Ahora, cuando el discriminante es positivo, entonces la gráfica de la parábola, de hecho, va a cortar al eje X en 2 puntos. Eso es lo que habíamos como raíz. Es decir, en ese caso, tenemos lo siguiente. Ya, cuando el discriminante es positivo, entonces eso significa que esa ecuación cuadrática tiene 2 raíces. ¿Y eso qué significa en la gráfica? Eso significa en la gráfica corta el eje X en 2 puntos diferentes. Entonces, cuando el discriminante es positivo, por ejemplo, puede tomar este modelo. Corta en 2 puntos, pues tiene que así, entonces ahí está. Donde corta al eje X va a cortar en 2 puntos. Ya, eso es cuando decimos que corta o cuando el discriminante es. Ahora son diferentes porque sus raíces van a ser diferentes. Ahora, si el discriminante es 0, es decir, si el discriminante es 0, en este caso, en la gráfica de esa función va a tocar al eje X solo en un punto, ¿no? Solo en un punto. En este caso, por ejemplo, entonces va a tomar la siguiente estructura. X, entonces en este caso va a tocar solamente en un punto. Ya está, ahí está, acá. Esto es para el discriminante 0. Y cuando el discriminante es negativo, la gráfica de la parábola no corta al eje X. En ese caso, entonces, vamos a tener esa tercera posición. Dice que cuando el discriminante no corta, es decir, no tiene raíces reales, eso lo habíamos dicho en ecuaciones. En ese caso, por ejemplo, voy a tener esta situación. No corta, no toca al eje X, entonces ahí están las 3 posiciones. Esto es importante entonces cuando vemos para una función cuadrática, ¿ya? Ahí está. Entonces cuando el discriminante es positivo, ¿qué significa? Geométricamente corta en 2 puntos. Cuando el discriminante es 0, entonces corta o no toca en un solo punto al eje X. Y por último, cuando el discriminante es negativo, no lo toca, ¿no? Pero sí existe
gráfica de esa función. Ya está para los tres casos. ¿Ya? Eso es la parte teórica. Veamos algunos ejemplos de esa función cuadrática rápidamente y para poder avanzar con los otros. Entonces, yo creo que ya en la parte real hemos visto ya como ecuación o una ecuación. Ahora entonces estamos viendo como función, es decir, ya cuando estamos en el plano X y Y. Bien, entonces ahora veamos ejemplos de lo que es la función cuadrática, por ser importante. ¿Ya? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Pues, en este caso, veamos, por ejemplo, esta gráfica de la función. Acá, en este caso, 2x menos 12x más 14. Bien, veamos entonces la gráfica de esta función cuadrática. ¿Ya? Entonces aquí vemos entonces en este caso, este a es 2, esto es positivo, mayor que. Entonces, eso nos está diciendo que la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ojo, que la función cuadrática es una parábola vertical. ¿Ya? Ahí no hay nada que discutir. ¿Ya? Entonces, ahora, entonces la parábola se abre hacia arriba. Bien, se abre hacia arriba. Ahora, ¿cómo ubico la gráfica? Más rápidamente lo ubicamos llevando a su forma ordinaria, es decir, voy a completar al cuadrado esto de acá, entonces sería y igual 2 veces x cuadrado menos 12x más 14. Entonces lo que voy a hacer es completar a cuadrado, entonces acá voy a factorizar el 2, entonces me quedaría x cuadrado menos 6x más, acá sería más 14. Bien, aquí completamos el cuadrado perfecto, entonces acá sería menos 6 por 2, entonces acá sería 9, ¿no? Entonces acá estoy sumando, estoy restando, estoy sumando, entonces más 18, entonces debo restar ese 18 para que no se desbalancee, ¿no? Bien, entonces esto va a ser igual a 2 veces, esto de acá es un binomio cuadrado perfecto, entonces eso lo escribimos como x menos 3 al cuadrado. Bueno, acá más, o perdón, menos sería, entonces acá quedaría menos 4. Este menos 4 lo pasamos al otro miembro, entonces me queda igual a 2 veces x menos 3 todo al cuadrado. Esta es la forma ordinaria de esa ecuación de la parábola. Es decir, esto de acá es lo mismo que decir esto. Y de acá determinamos su vértice. ¿Quién es el vértice? El vértice va a estar conformado entonces por este 3 con signo opuesto y con este de acá que es para y. Entonces, el vértice de esa parábola va a ser entonces acá 3, menos 4. Como ya tengo ya el vértice, entonces rápidamente podemos determinar cuál es la gráfica de esa función cuadrática, en este caso para x y y. Y tenemos ahora lo siguiente. Entonces, ubico entonces este vértice. Entonces dice 3 para x, ahí está, 3 para x, menos 4 para 1, 2, 3, menos 4 para y. Entonces tengo aquí el punto. Entonces el vértice de esa parábola que viene a ser 3 para x menos 4 para y. Repito, la parábola entonces se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto de acá entonces se abre hacia arriba, la parábola. Eso significa que va a cortar en 2 puntos.
o eso significa que el discriminante de esa parábola debe ser positivo, o eso podemos comprobar también. Bueno, ¿a qué va a ser su discriminante? En este caso, entonces, el discriminante sería 12 al cuadrado menos 4 veces, en ese caso, entonces va a ser 2 por 14, ¿no? 2 por 14, 28, entonces esto de acá es positivo, ¿no? Entonces ya está. Bien, pero entonces, ¿quién es la gráfica de esa parábola? La gráfica entonces va a ser una parábola que sea ahora hacia arriba. Ahora, si queremos determinar por qué punto pasa, entonces ahí vemos pues que si x es 0, entonces es 14, entonces, por ejemplo, si x vale 0, está en más 14, ¿no? Entonces, está por acá. Entonces, la gráfica va a estar de esta forma. Eso sería entonces la gráfica de la parábola. Esta es entonces la parábola, bueno, esto de acá es la función f de x igual a 2 veces x cuadrado menos 12x más 14. ¿Ya? Esa es entonces la gráfica de eso. Ahora, se puede determinar también su dominio. ¿Quién es el dominio? Podemos determinar. Ahora, esto de acá estamos diciendo para discriminante positivo. ¿Quién es su dominio? Su dominio se puede determinar. ¿Quién es el dominio? Ya hemos dicho dominio. ¿Quién es el dominio? El dominio es la variación de la variable x. ¿De dónde a dónde varía x? Entonces, como están viendo, de la gráfica deducimos rápidamente y decimos, bueno, pues esto viene desde menos infinito y se va hacia más infinito. Entonces, ¿quién sería el dominio? El dominio serían todos los reales. Ahora, ¿quién es su rango? Puedo determinar también el rango, la variación de y. ¿Quién es la variación de y? ¿De dónde a dónde va? En este caso, entonces, va desde este punto que es el menos 4 y se va hacia infinito. En todo caso, el rango de esa, el rango vendría a ser, en este caso, el intervalo. En este caso, desde menos 4 hacia más infinito, es decir, para todos los y que son mayores o iguales que menos 4. Eso es entonces ¿ya? Entonces podemos determinar su dominio, su rango, la gráfica, etc. Por lo tanto, entonces este es el efecto de esa función cuadrática. Bien, entonces eso es. Ahora, seguidamente podemos determinar también de esta otra, por ejemplo, de la función g, que es cuadrática también. Entonces, de acá tendremos lo siguiente. G a qué es igual? G es igual a menos 2 veces x cuadrado más 8x más 5. A ver, veamos cuál es su gráfico. Entonces, de esa función cuadrática. ¿Quién es acá el a? El a es igual a menos 2 y esto es negativo. Esto ya nos está diciendo que la gráfica de esa función cuadrática es una parábola vertical que debe abrirse hacia abajo. Esto es la parábola vertical. Se abre hacia abajo, hacia abajo. Ya está, ya hemos determinado entonces que se va a abrir hacia abajo. Ahora queremos determinar, pero ¿de qué punto? Entonces determinamos el vértice. Para determinar el vértice, completamos al cuadrado en todo caso, ¿ya? Entonces esto va a ser y igual a menos 2 veces x cuadrado más 8x más 5.
y esto es igual a menos, puedo factorizar en menos 2, entonces me quedaría acá x cuadrado menos 4x, le completo ahí cuadrado, entonces acá me queda más 5. Ya, acá entonces completamos a cuadrado, entonces acá tendré que sumarle 4 para que sea cuadrado perfecto. Pero aquí, ¿cuánto le estoy sumando? Entonces acá le estoy sumando, entonces le estoy restando, ¿no? 2 por 4, entonces sería menos 8. Acá como le he restado menos 8, entonces debo sumarle 8. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual. 2 menos 2 que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Y bueno, acá más 13, ¿no? Más 13. Y ese 13 lo paso entonces acá quedaría y menos 13 va a ser igual a menos 2 veces x menos 2 al cuadrado. Entonces, como en el caso anterior, ya lo tengo ya esa ecuación ya en su forma ordinaria. ¿Quién va a ser el vértice de esa parábola? En este caso, entonces va a ser siempre esto de acá, que es menos, entonces acá sería más 2, el opuesto de esto es 13. El vértice de esa parábola está determinado por este 2,13, ¿ya? Entonces, ubico la gráfica, entonces igual podemos determinar entonces respectivas correspondencias, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, en el plano tengo pues la gráfica de esa función cuadrática, es 2 para x, 13 para y, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya bueno, por acá está el 13,2, ¿no? Ahí está. 2,2 para x, 13, perdón. Pero estamos viendo que esta parábola se abre hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque el 2 es negativo. Entonces, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, cuando x va de 0, entonces pasa por más 5, entonces está por acá, ¿no? Entonces, la gráfica de esa parábola es esta. ¿Ya? Entonces, ahí está la parábola. En ese caso, se abre hacia abajo. Está su gráfico. Ahora, si quiero determinar, si quiero ver en qué puntos cortar, también se puede determinar, ¿no? ¿Cómo lo determino? Simplemente calculando las raíces o factorizando las raíces. Ya, eso se puede hacer también. ¿Ya? Entonces, eso es la gráfica de esa parábola. Ahora, podemos determinar quién es el dominio. Entonces, yo rápidamente puedo determinar quién es el dominio de ese dominio. ¿Quién es el dominio? El dominio, entonces vemos de la gráfica, viene desde menos infinito y se va hacia más infinito. En ese caso, entonces, el dominio viene a ser todos los reales. ¿Quién es su rango? También podemos determinar su rango. ¿Quién es el rango? En este caso, ¿cuál es la variación de y? El que está, ¿no? Viene desde menos infinito, en este caso llega máximo hasta 13, porque esto es el punto 2,13. ¿Ya? Entonces, el rango, ¿quién es? Son los conjuntos de los 100, esto es 100, que están en ese intervalo, pero entonces vienen desde menos infinito y llega hasta 13, cerrado. O esto es lo mismo que decir y pertenece a ese intervalo, o es lo mismo que decir y mayores iguales que 13. Entonces ahí está su rango. Ahora, si queremos determinar su determinante, pues se puede analizar. ¿Ya? Entonces, la función cuadrática representa a una parábola vertical.
Ahora, esa parábola puede o no cortar al eje X, entonces dependía de su discriminante. Si el discriminante es mayor, como en este caso, corta en 2 puntos. Si el discriminante es 0, solo en un punto. Y si el discriminante es negativo, entonces no debe cortar en ningún punto. ¿Por qué? Porque cuando el discriminante es negativo, como en el tercer caso, en este caso, esto lo van a comprobar, lo van a graficar. Entonces eso significa que la gráfica no lo corta en ese caso al eje X, sino va a estar por encima o va a estar fuera de ello, pero no debe cortar al eje. Eso es entonces la información matemática sobre lo que son las funciones cuadráticas. Ahora, si seguimos con ese mismo análisis, entonces ahora tenemos ya para n igual 3, y cuando n es 3, entonces en este caso ya tenemos ya para n, estamos viendo polinomios, en este caso entonces cuando tenemos un polinomio de grado 3, tenemos entonces acá una función cúbica cualquiera, ¿no? Cuya regla de correspondencia vendría a ser entonces ax al cubo más b x cuadrado más cx más d. Siempre también para todo a diferente de 0, porque si ese es 0, entonces ya no funciona eso. Y entonces eso da, en todo caso, la función cúbica. Ahora, ¿quién va a hacer su dominio, su rango? En ese caso, para cualquier polinomio, pues siempre van a ser los reales. Ya, y bueno, pues veamos como ejemplo de eso, por ejemplo acá, la gráfica. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de esta función cúbica que viene a ser x al cubo menos 4x cuadrado menos 5x más 100? Entonces, una forma de determinar sería rápidamente, lo más rápido sería factorizando o viendo sus raíces, o sea, es decir, en qué puntos esa curva va a cortar al eje X. Entonces la solución es simplemente a este y igual x al cubo menos 4x cuadrado, 25x más 100. Más 100 puedo factorizar, ¿no? Factorizar, y cuando factorizamos esto, entonces de acá puedo sacar, por ejemplo, x cuadrado, entonces me quedaría x menos 4. De acá incluso puedo factorizar menos 25, entonces me quedaría allí x para 25, acá menos 4 también, entonces ahí está, tengo eso, y es lo mismo que decir x cuadrado menos 25, todo esto por x menos 4. O lo que es lo mismo decir también x menos 4, esto de acá es la diferencia de cuadrados, entonces es x más 5 por x menos 5. Sí, es lo mismo que decir en esto de acá. Entonces, ¿quiénes son ahora estos? Son las raíces de ese polinomio. ¿Qué son las raíces? Son los puntos en los que la gráfica de la función debe cortar en cada uno de estos. Entonces, no me facilita el trabajo, por lo tanto, entonces la gráfica de esa función, ¿quién es? Entonces lo vemos y lo graficamos, entonces, ¿quién es? Tendría entonces lo siguiente, después entonces, repito, en estos puntos debe cortar la curva, entonces ubico eso. ¿Dónde lo va a cortar? En este caso, entonces tengo para x1, 2, 3, 4, y bueno, x igual 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que está por acá. Entonces,
Entonces, ¿dónde debe cortar la curva al eje X en cada uno de esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos? Esos puntos son entonces acá el 4, el 5 y el menos 5, ¿no? En esos puntos. O sea, la gráfica debe pasar por esos puntos. Bien, ahora, ¿cómo sé si acá está subiendo o está bajando? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que x es 0, entonces, ¿dónde está? Si x es 0, entonces, ¿dónde está y? Entonces, para x es 0, por ejemplo, está 100, ¿no? Entonces, la raza está, entonces vamos a suponer que 100, bueno, o sea, pues, esto de acá, ya, 100, esto es 100, ya, entonces, ¿cómo es la gráfica? Entonces la gráfica sube, luego baja acá, y bueno, hay un pequeño tramo, entonces ubico rápidamente la gráfica, buscamos entonces en entonces, entonces estaba diciendo, entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser la gráfica de esta? Esta debe pasar por este punto, sube, baja, llega acá, y bueno, sigue bajando, tomamos algunos puntos y después, ahí está fácilmente, entonces nos hemos ubicado. Ahora, si quiero con mayor precisión determinar quién es la gráfica de esto, entonces tendré que hacer una pequeña tabulación también, o puedo tabular, entonces puedo determinar con mayor precisión. Pero esa es entonces en forma general, ¿ya? La gráfica de esa función cúbica. ¿Quién es el dominio? Ahí está, el dominio. Son todos los reales, es decir, la variación de x, entonces en este caso todos los reales. ¿Quién es su imagen? Su rango, también igual en este caso, ¿no? Entonces, ahí está el dominio y el rango. Bueno, una forma, por supuesto, de determinar, y repito, otra forma será pues tabulando, ¿no? Tabulando, y voy a encontrar. Y si quiero tabular, entonces lo divido para mayor, menor, etc. Entonces ubicamos los diferentes puntos y por lo tanto la gráfica de esa función cúbica. ¿Ya? Eso es entonces lo que es la gráfica. Y bueno, por último ya llegamos a lo que son los polinomios cualquiera y luego nos vamos ya a lo que es la función racional. Bien, ahora entonces vamos a ver entonces lo que es una función racional, ¿ya? ¿Qué cosa es una función racional? Es el cociente de dos polinomios. Entonces decimos simplemente aquí lo siguiente: si P sub n y Q sub n son dos polinomios cualquiera, en este caso, entonces la función racional es aquella función que está definida de esta forma, donde P sub n es un polinomio y Q sub n lo mismo. En este caso, entonces, ¿quién va a ser el dominio? El dominio va a ser el conjunto de todos los reales que corresponde al numerador menos el cero del denominador. ¿Ya? Es decir, para que funcione esa relación, entonces debe ser diferente de ser el denominador. Eso lo estamos diciendo. Y el rango en muchos casos será también todos los reales menos el cero del denominador. Ya, bien, entonces veamos aquí como ejemplo, decimos hallar el dominio, el rango y la gráfica de la función. Bien, entonces acá tenemos la función. ¿Cuál va a ser su solución? Entonces aquí meramente lo que vamos a hacer es determinar su dominio. Ahora, ¿quién es el dominio? El dominio entonces
como están viendo, el dominio va a ser simplemente como el numerador 3x al cubo menos 5x cuadrado más 2x más 13 es un polinomio de grado 3, entonces es un polinomio numerador, entonces en ese caso voy a tener todo lo que son los reales, ¿ya? Entonces el dominio de esto, dominio es R, ¿ya? Pero ahora, ¿quién es el dominio? Pues el dominio de esto va a estar determinado, en otras palabras, todos los reales menos el cero del denominador, en este caso, ¿no? Y esto de acá es lo mismo que decir ahora, o es equivalente a decir, son todos los reales menos, ¿quién es el cero? Ahí está el polinomio denominador, menos x menos 6, esto, cero. ¿Ya? Entonces lo saco el cero. Bueno, pero esto de acá es, ahora entonces, aquí es igual, ¿quién es x cuadrado menos x menos 6 igual? Esto es lo mismo que decir, factorizando x para el primero, x para el segundo, entonces tendría menos, más, bueno, voy a hacer menos 3 por más 2, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser mi dominio? En este caso, dominio va a ser pues todos los reales menos el cero del denominador, que viene a ser el menos 2,3. Ya, eso significa entonces el dominio, ahí. ¿Ya? Ahora, ¿quién es su imagen o su rango? El rango, entonces va a ser simplemente, en este caso, todos los reales. Bien. ¿Qué más se puede determinar? Bueno, a fin de que nos facilita la gráfica, podemos determinar sus asíntotas. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa significa asíntota? Asíntotas son las rectas en las que la función no está definida. Esos vienen a ser los puntos críticos para ese gráfico. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser la asíntota? Las asíntotas van a ser x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Dicho en otras palabras, esto es x más 2 por x menos 3 igual. Y entonces acá tengo asíntotas que son 2, x igual menos 2 o x igual 3. ¿Esto quiénes son? Estos son las asíntotas verticales. Ahora, ¿qué representan eso en la gráfica? En la gráfica, estas asíntotas son en las que la curva tiende a pegarse a eso, pero nunca se pega. ¿Por qué? Porque estos puntos no deben estar. La función en esos puntos está indefinido, ya no está definido. Entonces, esas son las asíntotas. Bien, entonces ya determinamos entonces lo que es el dominio, lo que es el rango y lo que son las asíntotas. Ahora, para orientarnos la gráfica, entonces nos va a facilitar justamente las asíntotas. Entonces, ¿qué van a ser las asíntotas? Entonces podemos ubicar la gráfica. Entonces la gráfica de esa función va a ser de función racional. Va a ser entonces, ahí ubicamos la gráfica. Entonces, esto de acá tengo el x, tengo el y, bueno, ahí está el origen y ubicamos entonces los. Ahora,
aquí estamos ubicando estos dos asíntotas. ¿Qué significa eso? Eso significa que para x igual 3 tengo 1, 2, 3. Tengo una asíntota. Es una recta que no está definido para la función y por lo tanto constituye punto crítico. Entonces significa que una de las asíntotas viene a ser esto. X igual 3. Otra de las asíntotas viene a ser el x igual menos 2 menos 1 menos 2. Menos 2. Ahí está. Esto es x igual menos 2. Esas son las asíntotas verticales. Por lo tanto, entonces la curva va a tratar de pegarse hacia ese punto. ¿Ya? Entonces, esos son las asíntotas. Ahora, ¿cómo lo ubicamos en la gráfica? Bueno, son diferentes formas de determinar. Entonces, yo puedo tabular, no sé si se quiere. Entonces, cuando lo tabulamos, tenemos esto. Puedo determinar x en este caso para x menores que, o bueno, en todo caso voy a determinar ciertos valores para x menores que menos 2, menores que menos 2, ¿no? Menos 2. Voy a determinar los x que están desde menos 2 hasta 3 y puedo determinar para mayores que 3, es decir, en esos 3 campos ubico la gráfica y entonces cuando ubicamos los diferentes puntos, en ese caso, entonces para la gráfica va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, por ejemplo, cuando x vale 0, entonces me quedaría 13 sobre 6, ¿no? Menos 6, entonces está menos 2 puntos, tanto, ¿no? Entonces cuando vale 0, entonces está menos 2 puntos, está por acá, ¿ya? Y cuando decimos, por ejemplo, x vale 4, cuando x vale 4, entonces encontramos que eso es positivo, y entonces está para x igual 4, entonces 1 punto. Entonces, eso va a significar, entonces, cuando hacemos esa tabulación, determinamos valores, entonces, para los x damos valores para y vamos a encontrar que la gráfica de esa función va a ser, por ejemplo, esto. A eso lo comprueban ustedes haciendo su tabulación. Entonces, la gráfica de esto va a tratar de pegarse hacia esta asíntota que es x igual 3. Es decir, cuando le damos valores cada vez más pequeños tiende a pegarse. Entonces, la gráfica de esa función, la gráfica va a ser esto. Para los mayores que 3, ¿ya? Y para los valores que vamos a encontrar entre menos 2 a 3, es decir, entre estos dos asíntotas, ya estamos viendo que en el 0 vale esto, y entonces en ese caso la gráfica va a ser esto. Esto de acá, tanto por la izquierda como por la derecha, siempre va a tratar de pegarse hacia esas dos asíntotas. Entonces, por un lado voy a tener esto de acá, y por otro lado voy a tener esto. ¿Ya? Trato de pegarse hacia esas dos asíntotas. ¿Ya? Eso sigue, por supuesto, esto se va hacia menos infinito, ¿no? Igual. Bien, y para el otro lado, para que son los menores que 2, eso lo comprueba, entonces va a tratar de pegarse hacia esta otra asíntota,
se va hacia menos infinito. Ya, eso es entonces la gráfica, pero eso, repito, compruébenlo ya dando valores o tabulando los. Entonces, ¿qué significa determinar la gráfica de esta función racional? Significa entonces construir esa curva. ¿Cuál es esa curva? Ahí está, esto que estamos buscando. Entonces, el denominador, ¿qué va a constituir? El denominador va a constituir lo que son las asíntotas verticales. Por supuesto, en muchos casos incluso va a existir también asíntotas pero horizontales. En este caso no hay. ¿Ya? Y ahora, decimos, eso no es función. Por supuesto que sí, porque es una función cualquiera. Ya cumple con los requisitos que hemos establecido para las funciones. Yo puedo determinar cuándo eso es función, cuándo no es función. Por ejemplo, en este caso es una función racional. Y en este video vamos a graficar esta función, la función y igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Como lo ven aquí, pues es una función racional que se identifica así de rapidez, porque en el denominador de la fracción siempre va a ser una fracción y en el denominador está la x. Muchas veces está elevada a la 1, como en este caso, o al cuadrado o al cubo, o bueno, hay diferentes casos. En este video nos vamos a dedicar cuando la función racional, arriba en el numerador y en el denominador está la x elevada a la 1, ¿sí? Cuando está elevada al cuadrado hay diferentes casos. Por ahora vamos a trabajar cuando está la x elevada a la 1 arriba y abajo, ¿sí? Este caso funciona cuando está la x arriba y abajo, o puede que esté solamente abajo y arriba no. Se hace exactamente igual que como lo vamos a hacer acá. Primero que todo vamos a encontrar las asíntotas, que es algo muy importante, que son dos rectas en situaciones de este caso. Una recta que es vertical y otra recta que es horizontal, que son claves para dibujarla porque, por ejemplo, supongamos que las asíntotas estuvieran de esta forma. Como les digo, las asíntotas son una línea vertical y una horizontal. Entonces, ya conociendo las asíntotas, podríamos saber que la gráfica de la función racional puede ser así, algo más o menos como esto. Sí, por eso son tan importantes, porque las dos curvas van a estar separadas por estas asíntotas, ¿sí? Esta sería una función posible, y otra función posible sería que las curvitas de la función racional no estén así, sino que estuvieran por este lado. Entonces estaría una por este lado y la otra por este lado, ¿sí? Entonces por eso son tan importantes las asíntotas. Primero que todo vamos a hallar la asíntota vertical, que va con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque pues tenemos que saber en qué parte va a pasar. Por ejemplo, si la asíntota fuera en menos 2, ya se sabe que es una recta vertical que pasa por menos 2 en el eje X, o que fuera 3, ya se sabe que pasa por 3, entonces va a ser una línea vertical. ¿Listos? ¿Cómo se sabe? Con respecto al eje X. Si nosotros miramos nuestra función, recordemos que en el denominador una fracción nunca puede tener el número 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una fracción que dice 5 sobre 3, esa operación se puede realizar, o 7 sobre 12, ¿sí? O 0 sobre 5. Esta operación se puede realizar y si ustedes la hacen en su calculadora les va a dar algún valor. Pero esta fracción, por ejemplo 5 sobre 0, no se puede hacer, no tiene una respuesta en los números reales, y por eso si ustedes hacen la operación en la calculadora 5 dividido en 0 les va a dar error. Entonces en el denominador puede haber cualquier número menos el 0. Entonces tenemos que ver que el denominador de esta función no puede ser 0. Entonces esta parte que es el denominador, que es la x, la escribimos que no puede ser 0. Entonces la x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Así se escribe que no puede ser 0. El denominador no puede ser 0. Lo que hacemos es despejar la x. Entonces este 3 que está restando pasa al otro lado a sumar y nos queda que x es diferente de 0 y este 3 que está restando pasa a sumar. Entonces nos queda aquí que la x tiene que ser diferente de 0 más 3, que es
3. Entonces ya sabemos que la gráfica va a pasar por cualquier lado excepto en el número 3. Entonces esta es nuestra primera asíntota, la asíntota vertical que pasa por la X en el número 3. Hacemos la línea porque la gráfica, las curvas no van a pasar por ese número. Y algo más o menos de esta forma sería el trazado de nuestra asíntota vertical. Pasa por el número 3 porque por ahí no puede pasar la gráfica. Entonces por eso es que va a ser una curva que viene y sube, o que viene y baja, y otra que empieza desde abajo y se va a la derecha, o empieza desde arriba y se va a la derecha. Hasta ahora sabemos esa parte con la asíntota vertical. Ahora la asíntota horizontal, y esa se encuentra de una forma muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer una división entre el coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador, pilas. Esto funciona cuando el exponente máximo de la X arriba y abajo es el mismo. Supongamos, como en este caso, el exponente máximo de la X aquí es 1 y abajo 1. Se hace esto. O si el exponente máximo de la X arriba es el 2 y el 2, o el 3 y el 3, o el 4 y el 4, siempre sucede lo mismo. El coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador. ¿Pero cuál coeficiente? El del exponente más grande de la X. En este caso, como la X solamente está una vez, el exponente más grande de la X aquí es el 1, ¿sí? Y el 1. El coeficiente, recordemos que es el número que está acompañando a esa X. Entonces aquí escribimos el coeficiente del numerador, o sea, el número que está acompañando a la X del numerador, que es el número 2, dividido en el coeficiente del denominador, o sea, el número que está acompañando a la X en el denominador. Como no hay número, recuerden que es el número 1, o sea, abajo es el número 1. 2 dividido en 1, ¿qué es? 2. Y este coeficiente horizontal, ¿dónde se mira? Aquí este se miraba en el eje X, el horizontal se mira en el eje Y, o sea, la Y no puede ser el número 2. Entonces trazamos nuestra asíntota horizontal, que nos queda más o menos por este lado, ¿no? Asíntota vertical y horizontal. Ya con esto sabemos que el gráfico de esta función va a ser de la siguiente manera: o una curva por arriba y la otra por abajo, o una curva por abajo y la otra por arriba. Ahora vamos a seguir buscando características de esta gráfica. Lo siguiente que vamos a buscar son los puntos de corte con los ejes, ¿sí? Por ejemplo, si ya se sabe que la gráfica corta por aquí abajo, pues ya se sabe que la curva va a ser aquí abajo y la otra entonces sería aquí arriba, ¿no? Pero bueno, los puntos de corte, que también se les llaman ceros, ¿cómo se encuentran? Pues por eso se llaman ceros, porque se llaman ceros porque se reemplaza las letras con ceros. Primero que todo vamos a encontrar los ceros en el eje X, ¿sí? O los puntos de corte con el eje X, que en este caso la Y va a valer 0, ¿sí? Porque si la Y vale 0, pues todos los puntos van a ser por aquí. Entonces vamos a reemplazar en la función la Y con el número 0. ¿Cómo nos quedaría? Pues simplemente 0 igual a esto que dice aquí, 2x menos 5 sobre x menos 3, ¿sí? 0 del eje Y. Aquí se va a hacer siempre el mismo proceso, que es el siguiente: este denominador se pasa a multiplicar, siempre se va a pasar a multiplicar. Entonces nos queda este x más 3 multiplicado por 0. Entonces, bueno, voy a escribirlo, aunque pues no debería de pronto. Aquí nos quedaría 0 por x menos 3 igual a esto, 2x menos 5. Multipliqué esto acá, ¿sí? ¿Por qué les digo que no debería de pronto haberlo colocado? Porque 0 por cualquier cantidad, no importa que sea, nos va a dar 0. Entonces simplemente esto es 0 igual a 2x menos 5. Ahora voy a pasar por acá y lo que vamos a hacer es despejar la letra X. Entonces para despejar la X tenemos que quitar este 5 está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría, ya me va a saltar pasos, 0 más 5, que eso es 5, igual, y aquí quedaría 2x. Por último, este 2 pasa a dividir, ¿sí? Porque está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda 5 y el 2, que pasa a dividir, dividido en 2, igual a x. O sea que ya encontré mi punto de corte con el eje X. ¿En dónde está? Cuando la X vale 5 medios, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que me hubiera dado la X vale 2, o sea, buscamos en el eje X el número 2 y ahí ya ponemos un punto, porque ya se sabe que la gráfica pasa por ahí. Por eso se llama puntos de corte.
En este caso, la x me dio 5 medios. Recordemos cómo se ubica 5 medios. Como el denominador es 2, pues cada unidad la divido en 2. Cada unidad del eje x de la parte positiva, porque es positivo. Si fuera negativo, pues ubicaríamos en los negativos. Entonces, cada unidad la divido en 2 partes iguales. Sí, voy a dividir 3 unidades en 2 partes iguales porque ya sé que las voy a necesitar, ¿no? Esta unidad en 2 partes, en 2 partes y en 2 partes. Otra cosa que ustedes pueden hacer, la división. 5 dividido en 2 da 2.5, entonces ubican el punto 2.5. Yo voy a ubicarlo como fracción, entonces aquí sería 1 medio, siempre 0, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y 5 medios. O sea que el primer punto que voy a poner de la gráfica es acá. No hay más puntos de corte con el eje X porque solamente nos dio 1. O sea, ya se sabe que la gráfica lo que yo veo es que va a pasar por aquí, así. Y entonces la otra parte va a pasar por aquí. Pero bueno, voy a seguir encontrando. Ahora ya encontré los puntos de corte con el eje X. Ahora voy a encontrar los puntos de corte con el eje Y, que en este caso, como vamos a encontrar los puntos de corte con el eje Y, la X es la que se reemplaza con 0. Entonces vuelvo a coger esta función y en lugar de la X coloco el número 0. ¿Qué nos queda? Aquí diría Y, ya no vamos a cambiar la Y, sino la X. 2, miren aquí que aquí dice 2 por 0, ¿no? Entonces 2, o 2 por X más bien, pero la X la voy a reemplazar por 0. 2 por 0 menos 5. Sobre, y abajo diría, bueno, voy a quitar este 1 que no lo necesitamos, ¿no? Y abajo diría 0 menos 3. Entonces hacemos las operaciones, aquí me queda que Y es igual, aquí dice 2 por 0, eso es 0, y este 0 menos 5 da menos 5. Sobre 0 menos 3, que eso es menos 3. Como hay negativo arriba y abajo, generalmente se hace esa operación, menos por menos es más, o se eliminan los negativos y nos queda 5 tercios. Nos dio que el punto de corte con el eje Y es cuando la Y vale 5 tercios. Entonces, en el eje Y voy a buscar el número 5 tercios. Como ya son tercios, vuelvo a decirles, esta operación la pueden hacer, ¿no? 5 tercios o 5 dividido en 3 da 1.66, si quieren ubicar ese número. Pero como por practicar con las fracciones, voy a ubicar el 5 tercios en el eje Y. Entonces, como son tercios, ya cada unidad del eje Y positiva la divido en 3 partes. O sea, esta unidad más o menos la divido en 3 partes y la otra unidad también la divido en 3 partes. Solamente divido 2 unidades porque no, yo ya sé que necesito solamente esos, ¿no? ¿Cuántos tercios voy a ubicar? 5. 1 tercio, siempre 0, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios y 5 tercios. Y ahí coloco mi otro puntico porque ya sé que la gráfica corta al eje Y ahí. Ya casi que podría graficar esta parte porque miren qué va a pasar acá. Por acá no sé cómo. La verdad ya podríamos graficarla. Pero para aprender un poquito más, ahora lo que vamos a hacer es encontrar otros puntos. ¿Cuáles puntos encontramos? Generalmente yo lo que hago es, mirando aquí, encuentro los puntos más cercanos aquí a la recta vertical, que en este caso serían el 2 y el 1 y el 4 y el 5, ¿sí? Los más cercanos por donde pasa la asíntota vertical. Entonces voy a hacer una tabla de valores. Esa tabla se puede hacer horizontal o vertical. A mí me gusta más horizontal, ¿sí? Recuerden que generalmente en la tabla de valores lo que hacemos es colocar números aquí en la X y averiguar cuánto vale la Y. Se puede colocar cualquier número, pero como les decía, me parece mejor que coloquemos los números cercanos a esta asíntota. Entonces los números cercanos aquí son el 1 y el 2 o el 2 y el 1 y el 4 y el 5. Entonces voy a colocar el 1, 2, 4 y 5. Y vamos a encontrar cuánto vale la Y en estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la X. Aquí de rapidez, yo lo que les digo a ustedes es, cambiamos la X con un paréntesis. Entonces voy a copiar la función, pero en lugar de la X un paréntesis. Entonces Y igual, aquí arriba dice 2X menos 5. Entonces 2X menos 5 sobre X menos 3. X menos 3. ¿Por qué generalmente yo hago eso? Porque nos queda más fácil reemplazar aquí los números. Sí, entonces primero el número 1. Yo dije que la X valía 1. Entonces simplemente aquí coloco el número 1 y el número 1. Y hacemos las operaciones. La verdad aquí ya me voy a saltar pasos porque pues la idea es no demorarnos mucho. Aquí dice 2 por 1, que eso es 2, menos 5, 2 menos 5 es menos 3. Sobre, y aquí dice 1 menos 3, 1 menos 3 es menos 2.
Si ustedes de pronto tienen dudas con la suma y la resta, aquí les dejo el link de un video en el que explico detenidamente por qué da menos 3 y menos 2. Aquí nuevamente me quedó negativo arriba y abajo, entonces simplemente los elimino. Yo los voy a eliminar, por lo que quedó arriba y abajo. Entonces me dio 3 medios. Como les digo, si quieren ustedes hacen la división, 3 dividido en 2 da 1,5. ¿Sí? Como por practicar el otro método, ¿sí? Ya practicamos fracciones, ahora vamos a practicar decimales. 3 medios, 3 dividido en 2 da 1,5. En algunos países es coma, ¿no? 1,5. Ya reemplazamos con el número 1, ahora seguimos con el número 2. Entonces coloco 2 y 2. Aquí nos queda y igual 2 por 2, 4, y 4 menos 5 es menos 1 sobre 2 menos 3, que eso es menos 1 también. Aquí se podrían quitar los negativos, por lo que también quedaron abajo y arriba. Y también se hace la división 1 por 1, perdón, 1 dividido en 1, que eso es 1. O sea, cuando reemplace la x con 2, la y me da 1. Ahora reemplazamos con el otro número, el siguiente es el 4, entonces coloco 4 y 4. 2 por 4, 8, y 8 menos 5 da 3. Ya en este caso da positivo. Y 4 menos 3 da 1. 3 dividido en 1 da 3, o sea que coloco aquí 3. Y por último reemplazamos con el número 5. Entonces aquí 5 y 5. 2 por 5, 10, y ese 10 menos 5 da 5, sobre 5 menos 3, que eso es 2. Hagamos la división, 5 dividido en 2 da 2,5. Listos. Recuerden que si les llega a dar, aquí me dieron negativos arriba y abajo, o solamente arriba, arriba y abajo, o en ninguno. Pero si a ustedes les llega a dar negativo arriba, ese resultado pues va a ser negativo. O si les da negativo solamente abajo, también va a ser el resultado negativo. Ahora vamos a ubicar los puntos, 1 en el eje X y 1,5 en el eje Y. Entonces 1 en el eje X y 1,5 más o menos es en la mitad en el eje Y. Se intersectan más o menos por acá. Ahora 2 en el eje X y 1 en el eje Y. 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Miren que ¿qué fue lo que hicimos? Encontrar otros puntos para que la recta nos quede mucho más fácil de trazar, o la curva, perdón. Ahora por aquí no teníamos ningún punto, entonces estos puntos ya obviamente como los ubiqué a este lado, pues ya se sabe, como les decía desde el comienzo, que me van a dar por este lado. 4 en el eje X y 3 en el eje Y, 4 y 3, o sea que está acá. Y 5 en el eje X y 2,5 en el eje Y. 5 y 1, 2,5 en el eje Y. Ahora sí, pues si ustedes quieren pueden encontrar más puntos. Yo la verdad ya voy a trazar la gráfica, que bueno, disculparán mi pulso, pero más o menos el gráfico es algo así. Obviamente va a pasar por todos los puntos, ¿sí? Y como les decía desde el comienzo, es una curva de esta manera. Ahora vamos a encontrar el dominio del rango, que ya es muy sencillo mirando el gráfico. Recordemos que el dominio son las partes del gráfico, ¿sí? Las partes de la X en las que está el gráfico. Entonces, para eso lo que hacemos es, lo que voy a hacer aquí un efecto de gráfico de línea vertical por donde pasa el gráfico. Entonces miren que el gráfico pasa por acá hasta abajo. Esta partecita no va a pasar el gráfico porque por eso es la asíntota. Por aquí no pasa el gráfico, entonces va a quedar un huequito y la gráfica sigue ahora por este lado. Entonces va la gráfica y va a ir hasta infinito. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues como lo vemos aquí, son todos los números reales porque inicia en menos infinito y termina en infinito, pero la única parte que está en blanco, digámoslo así, es el número 3. Entonces escribimos aquí que son todos los reales, pero menos el número 3. Ahora vamos a encontrar el rango. El rango se mira en el eje Y, entonces las partes del eje Y en el que está el gráfico. Siempre se mira desde abajo hasta arriba. Entonces empezamos a mirar dónde está el gráfico y miramos que empieza en menos infinito, por aquí hay gráfico, todo esto, ¿sí? Pero miren que aquí no hay gráfico porque ni la curva de abajo ni la de arriba pasa por el número 2. Ahora, íbamos aquí. ¿En dónde seguimos? Pues ahora seguimos acá. Entonces mire que el gráfico sube hasta infinito. ¿Cuál fue la parte que me quedó sin gráfico? Miren que me quedó solamente esto. Entonces el rango serían también todos los reales, pero sin el número 2.
Y ya encontramos nuestro dominio y rango de la función. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a graficar esta función racional y encontrar el dominio y el rango, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, las asíntotas, la vertical, que resulta de que abajo en el denominador no puede ser 0. Entonces 2x menos 4 no puede ser 0. Bueno, aquí coloco diferente. El 4 que está restando pasa a sumar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. 4 dividido en 2, que es 2. La asíntota vertical es en x2. Aquí está. Y la horizontal es el coeficiente del numerador dividido entre el coeficiente del denominador. El del numerador, que como no tiene número, es el número 1, y el del denominador, que es el número 2. Recuerden que aquí sería 0, pero cuando no esté la x arriba, ¿no? Entonces la asíntota horizontal va en 1/2. O sea, buscamos el número 1/2 en el eje Y, que va aquí obviamente en la mitad del 1, y ahí trazamos nuestra asíntota horizontal. Luego los puntos de corte. Entonces aquí primero que todo la Y 0. Aquí reemplazamos la Y con 0. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Siempre va a hacer algo por 0 que va a dar 0. Sí, en pocas palabras esto se elimina y nos queda 0 igual a x menos 5. El 5 que está restando pasa a sumar. Y entonces en el eje X es el número 5. Buscamos en el eje X el número 5 y aquí está nuestro primer punto o nuestro primer 0. Ceros cuando la X vale 0, entonces aquí 0 y 2 por 0, ¿no? 0 menos 5 y 2 por 0 menos 4. Esto vale 0 menos 5, que da menos 5, y 2 por 0, 0 menos 4, que es menos 4. Aquí como nuevamente dio negativo arriba y abajo, entonces da 5 cuartos en el eje Y. Dividimos en 4 y tomamos 5. Aquí imaginémonos que ya dividí en 4, entonces 4 cuartos y 1, 5 cuartos. Y por último la tabla de valores. En la tabla de valores yo generalmente coloco los valores cercanos a la asíntota vertical, que en este caso serían 1 y 0, o sea 0, 1, y los de la derecha que serían el 3 y el 4. El del 0 ya lo sabíamos que era 5 cuartos porque ya habíamos encontrado el punto de corte. El otro, el del 1 sería el 2, 1,2, 1 en el eje X y 2 en el eje Y. Trazamos ya nuestra primera curva, el 3 con el menos 1, 3 y menos 1, y el 4 y menos 1 cuarto, 4 y menos 1 cuarto, que pasa más o menos por acá. Trazamos nuestra segunda curva. Y por último, el dominio y el rango. El dominio que se mira con respecto al eje X, ¿no? El dominio, el gráfico está aquí y aquí, o sea, todos los reales menos el número 2. Y el rango se mira desde abajo hasta arriba. El rango, la gráfica pasa por aquí, en esta parte no, y empieza nuevamente por aquí. Entonces son todos los reales menos el 1/2. Resumiendo, entonces estamos viendo lo que son las funciones polinomiales. Forma particular, una función lineal que puede ser cualquier recta, una función cuadrática que hemos visto ahí por casos, ¿no? Eso, para la función cuadrática depende del valor de A, puede ser positivo, que se abre hacia arriba, si es negativo se abre hacia abajo. Es una función o es una parábola vertical, y depende también si corta o no corta el eje X de acuerdo a cómo se presentan sus discriminantes. Bien, con eso entonces yo puedo ubicar quién es el dominio, quién es el rango, etc. Igual para la función cúbica hemos dicho cómo lo determina el dominio, el rango, y en este caso para la función racional tenemos pues entonces son dos polinomios, pero lo importante es cómo determina el dominio. Entonces el dominio viene a ser simplemente esto de acá, este es el dominio. Reales menos el 0 del denominador. Y por lo tanto, entonces ahí tenemos como ejemplo una función y podemos ir determinando pues, el dominio, el rango de muchas tantas otras.